Bueno, muchas gracias. Estoy un poco resfriada. Gracias por la invitación a presentar un libro, este libro, el libro de él. Decidí escribir, así que les voy a leer porque considero que la concisión es necesaria en esta oportunidad y en tiempos de crisis más. Así que, bueno, Horacio González es una máquina de escribir. Cuenta da, también ahí hicieron una vitrina con una obra vasta, que además es más vasta todavía. Bueno, desde aquellos libros publicados en Brasil, luego 12 hipótesis sobre página 12, y La ética picaresca, cuyo autor reconoce como su primer libro, ha desarrollado una escritura prolífica, variada, un torbellino intelectual frenético y también generoso. Antes que nada, quiero aclarar, para evitar confusiones y mis propias digresiones, que les puedo asegurar que podrían ser muchas, por eso también escribí, que me dirijo a Horacio González como un autor. Me voy a dirigir a él como el autor. Bueno, es el autor de Traducciones Malditas, que es el libro que nos convoca acá y que es su último libro, aunque hay que apurarse porque ya creo que ya edita otro, ya mañana. En este libro el autor toma un caudal de temas entroncados alrededor de la traducción, tal cual dice su título, tema infinito. Por eso también yo ya he escuchado otros que bueno, han presentado el libro y creo que tiene tantas lecturas este libro y de ahí radica una de sus riquezas. Por eso cada uno le encuentra una línea. Yo hoy propongo esta, que en realidad es mucho más vasta, ¿no? Bueno, les decía, tema infinito, ya que todo puede ser traducido a otra cosa, porque la cosa en sí no existe, ¿no? Vinculando distintos niveles, el libro tiene varios niveles, muchos, es imposible marcarlos todos, por eso cada uno hará su propio recorrido, su propia lectura. Bueno, lo escrito, lo visual, el ritmo, la música, alude a pequeños y grandes gestos literarios y también corporales, componiendo un concierto de varios movimientos dirigidos por el autor, convertido esta vez en un director de orquesta que sostiene una música sin aliento, embebida en contrapuntos, hiatos, ofreciendo una estructura abierta, una pieza inconclusa, superficie fluida, juego, enigma también. Una tesis sin definición, un espacio inhallable, sin espacio, un sitio oculto en la profundidad, donde el naufragio es el navío, y allí nos embarcamos con Traducciones Malditas. Justamente comienzo hablando del título, Traducciones Malditas, Traducciones Malditas, faldón poético en el que se cimenta el libro con la inspiración de los poetas malditos, utilizando un procedimiento de acompañamiento adjetivo semántico similar al nombre de su última novela, Redacciones Cautivas. Es el último, ¿no? Estoy con dudas. Traducciones, redacciones malditas cautivas, ¿no? Entonces se une Rimbaud y Echeverría con Mallarmé, custodiando ensayo y novela, al grito, un golpe de dados no abolirá el azar. Y de allí, perseguir cautelosamente, como una ceremonia secreta, a la traducción, sin cerrojos de oposición dialéctica, al igual que se aborda la tortura y el terror en la novela, que juzgo de casi ficción, sobre todo la última novela. Si es que, decime si es Redacciones Malditas. Sí, esa, es casi ficción. No, pues bueno. Pero sigamos con las traducciones, ¿no? Por eso. El motus del nuevo libro, en que se vuelve, bueno, vuelve al ensayo después de una aventura en 3 actos que fueron las 3 últimas novelas, donde puede teorizarse también y percibirse las distintas modulaciones que habita su escritura. La casi imposibilidad. Posibilidad de la traducción de imagen y texto, poesía y naturaleza, escritura y ritmo, el capital y el cine, la música y el Dante, y siguen las firmas como Einstein y el montaje, Juan L. Ortiz y el sonido de un río. En estas imposibilidades el autor milita fuerte contra la transparencia del lenguaje y apunta directo al corazones en realidad, del problema, ¿no? Y con miles de preguntas. ¿Qué es la traducción? O sea, mientras uno va, ¿qué es la traducción? ¿Qué es plausible de ser traducido? ¿Cuáles son sus límites? Bueno, ¿qué podría no ser traducido? Pues si todo es traducción, bueno, uno va navegando en ese navío
por distintas preguntas sin respuesta necesariamente, ¿no? Las respuestas no pueden ser otras que un rodeo de la respuesta. Creo que la traducción es un tema en el que el autor se siente muy cómodo e invita también a estarlo también al lector. Y así atravesar con fluidez los 3 ítems que creo caracterizan forma y contenido del autor en general y en particular en este libro. Me refiero al estilo barroco, al acercamiento poético y al procedimiento del montaje. Un poco también en línea con lo que decía él, ¿no? El montaje con los fragmentos, lo poético que ahora intentaré escribir, y todo bañado con un estilo barroco que es indudablemente muy rico. Entonces, barroco, poético y montaje. Como en esos cuadros barrocos que mantienen un punto trágico, Traducciones Malditas es un drama sostenido. La imposibilidad escondida en la forma, que elabora un inmenso fuera de campo, un desarmado constante de los códigos internos de las definiciones. Un escrito que tropieza deliberadamente con los obstáculos que la misma estética de su lectura pone en juego. El barroco del autor es una anomalía, bueno, el barroco en general también, es una anomalía, un umbral, un principio sin fin, una concatenación del lenguaje que con sus máscaras se torna inalcanzable. Es un corsi contra corsi, una voluta como artificio del diablo, bueno, no sé por qué puse eso, que conserva el infinito en la curva, por eso lo puse. En la elocuencia del rizo se permite una mecánica que destierra el círculo y por supuesto también la línea, y que ante la pobreza de pensamiento propone exceso. Eso es el libro, un barroco vegetal que se extiende sobre sí mismo, examinando sus dificultades y haciendo de la oscilación contenido. Y eso tal vez sea la traducción, una de las tantas formas de decirlo, justamente porque traducir, y ahí cito al autor, es crear una, cito el autor de miles de definiciones que da, sobre todo en la primera parte de traducción. Elegí una, podría ver casi al azar. Dice, ¿no? Él, es crear una vida nueva y entrar de inmediato en una singular agonía. Un drama sostenido. Mostrar el artificio es otro rasgo del barroco. Poner de manifiesto la tramoya en una anamorfosis permanente que desarma su propio dispositivo de enunciación. Dice el autor, estamos ahora frente a cierta página de la filosofía del derecho. Dice el autor, y en otro apartado, espero que el lector, hay miles de estos que, bueno, ahora... Espero que el lector identifique a León Rosichern en esta larga cita y no le haga molesto leerlo, pues lo molesto en verdad es lo que escribe el autor de este libro que el lector tiene en sus manos. Este modo sería equivalente, el modo de estos modos que utiliza recurrentemente, ¿no? de esta forma de aludir al lector. Bueno, este modo sería equivalente a formas de enunciación de un actor que mira a cámara, o filmar mostrando que se está filmando, o mejor, escribiendo diciendo que se está pensando. Comienza el prólogo y por lo tanto el libro, son las primeras líneas, diciendo, comienzo aquí, no concluyo. Un largo viaje sobre la idea ostensible y hasta cierto punto obvia. Es desconcertante este comienzo del prólogo que dice que comienza, eso es obvio, pero aclara, no concluye. Ahí lo infinito, ¿no? Es decir, que anuncia un principio, en el principio, y alerta, no de manera alarmante, si hasta parece suave la advertencia, que no habrá un fin. Y es así la traducción. La traducción es infinita, es el drama sostenido, la traducción es el infinito. Formas finitas que logran anidar el infinito, otra vez el barroco mostrando sus garras en la palabra del autor. El autor, a la manera de Velázquez, el cual es referido, bueno, no me quiero... El autor, a la manera de Velázquez, Las Meninas, otro faldón de Traducciones Malditas en la letra de Foucault, en las palabras y las cosas, se sumerge en el juego de subjetividades, mirar y ser mirado, escribir y ser escrito, en una superficie algo épica, pero bajo un subsuelo escéptico y también melancólico. Bueno, una máscara de carnaval descomponiéndose a pleno sol, ¿no? Y hablando de melancolía, bueno, también me llama la atención, siempre alude al fin Cenizas y Diamantes, que por otra parte a mí me gusta mucho también, y que es profundamente melancólico, ¿no? Que es la voz de una poesía que no me acordaba bien, pero dice, al arder no sabemos si las llamas traen libertad o muerte. Bueno,
es más largo explicar, pero ese filme él lo cita constantemente. Bueno, después de todo, el barroco es un paisaje de ángeles caídos, elegantemente caídos, barroco, barroso, brioso, borroso. Bueno, acá están las voces que podríamos traer a partir de este juego de palabras, ¿no? Y aquí el montaje. Pliegue sobre pliegue, el alma duda. En una teoría del montaje, movimiento en relación, colocar el ojo en la materia donde la técnica también se vuelve poética, como un bajo relieve, las modulaciones del lenguaje, o construir un ritmo con palabras. El montaje se define en las maneras en que se unen las partes, los fragmentos que decía recién él, los intervalos móviles del todo. En esa unión entre partes, se juega la obra, el texto o una película. Y así el autor pone por escrito imágenes en relación que se tornan vivaces, toman vida, tienen voz, son sospechosas, como para Marx y la mesa que va con sus propias patas a ofrecerse al mercado, como también las prosopopeyas de Quintiliano. Bueno, hay una serie de cosas más que tienen que ir rastreando cada uno con sus propios conocimientos previos, intereses, yo qué sé. Bueno, retomando citas por las que el autor manifiesta cierto temor, amor y temor, recordar también que las aplica en las novelas, en Tomar las armas seguro, y en redacciones también. Lo que no me acordaba si era en Besar a la muerta, también hay citas, pero bueno. Tomar, besar, ¿cómo no hacerlo si se habla de traducción? Hablo de las citas, ¿no? ¿Cómo no hacerlas si son imprescindibles, exactas, son citas? Algunas preciosas y precisas en el hilo que se va llevando. En ocasiones el autor, no sin cierto pudor, no dice cita, sino dice que va a copiar, por lo que debe entenderse que es en una rápida definición o distinción entre cita y copia, que la diferencia se debe a la extensión, como la de Husserl, por ejemplo, de más de 2 páginas, a la que juzgo completamente pertinente, pero el autor, sigiloso, culmina la copia, cita, con ¿estás ahí, lector? ¿Será que lo perdió? Entre percepciones de mesa, en sus infinitas traducciones pulsionales, el mundo implícito, el texto tácito. El autor le gusta jugar con otros autores y es un placer leer eso. El montaje es un lugar preposicional, un entrelugar, un desarmar de tópicos exponiéndolos, desarticulando la identidad del que crea y del que lee también. Así el autor socava la traducción para llegar a ella, así como lo hace con el lenguaje y repite en vertiginosos montajes. Los tópicos provienen del fondo de la materia. El autor trae el concepto del fondo, hace del fondo figura y del lenguaje un material como nunca móvil, maleable, pasando a ser el lenguaje las condiciones materiales. Y así entra en otro ítem también del barroco, que es la proliferación, la imposibilidad de fijar el texto en su propia inmanencia y recurrencia de sentido. Es como una broma que desata lo que no se puede decir, y dicho sea el autor, tiene mucho humor. Proliferar, como dice Lezama Lima, es la dilación que también se encuentra en las conversaciones de calle, es la sustitución, el contexto que se torna significante, un engranaje de significantes concatenados que se autodespliegan, pliegan, despliegan, se desarrollan, y cuya amalgama es necesariamente un montaje. ¿Qué es lo que piensa el autor? No lo sabemos. Creemos, podríamos asegurar, que piensa y escribe configurando en ese acto una creación. Bueno, en ese acto, digamos, de pensar, piensa y escribe al mismo tiempo, y en ese acto, lo juzgo de acto de creación. No sabemos efectivamente cuál es el régimen de los procedimientos, incluyendo el parangón de Derrida, que en su pensar escrito agrega el ornato, el vestido elegante de las palabras, el espíritu poético. Y al autor le preocupa que haya una respiración poética, y por cierto, la hay. Las metáforas tienen su espacio. Bueno, esto es uno de mis capítulos preferidos, al que alude a Ernest Robert Curtius, personificaciones genealógicas para festejar la agresiva pluralidad del universo. En el derrame de definiciones el autor se pregunta,
esto es una cuestión casi personal, cómo traducir sangre, esto está en el principio del libro. Pero lo traigo porque esto pasa leyendo al autor, ¿no? Que el caudal de ideas que ofrece invita a las propias. Y uno va haciendo sus propias relaciones mientras lo lee, y también mientras lo escucha muchas veces. Y a esto me refería antes también con generoso. Inmediatamente cuando dice cuál es la traducción de sangre, recordé una frase de Godard, que Godard habla, bueno, hablando del cine como habla Godard, dice, no es rojo, es sangre, una gran frase de Godard. Y así Godard también, en su forma de hablar de la imposibilidad de traducir sangre en este caso, y en realidad como es una metáfora muchas cosas más, y es que en realidad no tiene metáfora, o solo puede reducirse en la imagen a su propia primeridad, en el caso de la sangre, ¿no? Y así también la poesía desposee de traducción. Es el lenguaje al límite, y un lenguaje al límite expone mucha carga de sentido. Cuando parece que no se está entendiendo nada, en ese borde se erige el lugar de la resistencia del poder. Ese es el verdadero lugar. Una escritura que es un punto de partida, que se niega a sí misma, es lo no comunicable a la manera de Macedonio, dice el autor. Apología del desorden y la tenue fatalidad del existir. Otra vez la melancolía. Sigue la cita de él, ¿no? Tanto en los eventos de la vida común y de los aconteceres del mundo, o sea, en lo pequeño y en lo grande, ¿no? En lo particular y lo general. Esto es un frenético engranaje ferroviario teórico. Qué bárbaro, ¿no? Bien, ferroviario teórico es bien pertinente hoy. Ante el montaje del barroco asistimos a la caída libre de una poética. Como el desplome de un ángel, se desarman los lugares comunes, y el procedimiento del montaje, una dialéctica sin síntesis y sin tesis que exponer, una persecución con momentos de ingeniería lírica. Así podemos ir sin escalas de Marx a la garganta profunda, y así con el Capital de Marx, es uno de mis capítulos preferidos, son varios igual los capítulos que habla de Marx, y así con el Capital de Marx en mano, puntal de este libro junto a las palabras y las cosas, cuyas citas también dialogan, hace dialogar las citas de los dos libros. Bueno, y hay una serie de cosas, traducciones rusa y francesa de 1871, más tarde la española, llegamos al mito y al jeroglífico revolucionario del capitalismo frente a los problemas de inteligibilidad de clase, otro problema de traducción más. Acto seguido en ese mismo capítulo, sabéis que escribí bastante, pues es mi capítulo, insisto, preferido, porque es el que lo van a poder identificar enseguida, no me acuerdo el nombre, pero el autor culmina con Rodolfo Walsh, una de las pocas alusiones a autores nacionales que tiene el libro, ¿no? Se ve que se los guardó para otro libro. Está muy claro, ¿no? Creo que es así, pero yo lo pensaba, digo, qué pocas alusiones. Pero bueno, en este empieza con Marx y termina con Rodolfo Walsh, una parte preciosa, aludiendo, no me acuerdo qué puse, lo voy a leer porque si no me pongo a decir cualquier cosa, aludiendo a la cifra del nombre, al número de cédula y una expresión fenomenológica descarnada, de tortura y certeros ritmos de escritura. Dice él respecto a Walsh, eco textual y material de una voz nacional hundida y utópicamente recobrada. Y sigue la cita, que esa parte realmente es muy linda. Es un apartado que termina deslumbrante, conjugando con un punto justo, en ese capítulo barroco, montaje, poética y proliferación. Está todo ahí. Luego sigue con el Capital, sigue otros capítulos más. Y esta parte también, y en la biografía de Trotsky, Mi vida, y se pregunta, ¿cómo alguien que escribe sobre sí mismo puede conocerse? Un problema interno de la traducción. Pensando en cómo pensarse y a la vez escribir uno mismo sobre ella. El autor dice que Trotsky en su autobiografía realiza una teoría sobre el capital y esconde una biografía de Marx y culmina diciendo que la revolución también es herencia. Esa frase también me pareció inspiradora, ¿no? En un vasto desarrollo que incluye el destello que llega a la crítica a la razón instrumental como una insignia de la teoría estética del siglo XX. Otra idea que regala. ¿Qué idea, no? Bueno, ahí digo, a esto me refería con un autor generoso. Es una ley, no diría cualquier libro de él, la cantidad de ideas que tiene es realmente, digo, a desarrollar, ¿no?
digo, para desarrollar otras ideas, otros libros. Bueno, no quiero leer, no me quiero apartar. En el universo decididamente pleno de imágenes que tiene el capital para explicar el valor de la mercancía, Alexandre Kluge, o Kluge, mejor dicho, creo que se dice Kluge, es un alemán del nuevo cine alemán de los años 60, todavía está vivo, ya debe tener casi 90 años, hace unos años filma para televisión un documental de 9 horas, llamado Noticias de la actualización ideológica. En esa intensa obra, son 9 horas, se toman bosquejos de Eisenstein, que a su vez, que luego filmar Octubre de 1930, toma esos bosquejos de Eisenstein, quien a su vez juzgó la obra El Capital como la obra más cinematográfica que jamás se haya leído. Bueno, y ahí hace un derrotero que junta a Joyce, bueno, es un delirio, y él lo toma, ¿no? Por eso no es extraño que Traducciones Malditas, que también exprime el costado poético de Marx, se sumerja en esta monumental y desquiciada documental, ya que comparte una similar lectura con Marx, me refiero con el documentalista, con Kluge, que es un director, ¿no?, de cine, no es solo un documentalista, en un punto en que ambos en el punto en que ambos la presentan, la obra Capital, ¿no?, con vocación de obra abierta y desjerarquizada. Eso me pareció interesante. Descompone tanto el Capital de Marx que bueno, o sea, lo medular y lo anecdótico dentro de la obra lo pone a la misma altura, ¿no? Eso es muy interesante también. Una vez más, la posibilidad de describir y poetizar a la vez, como en el discurso indirecto libre de Bakhtin, y abordar como puede hacerlo el barroco en lugares simultáneos, una adentro, una afuera, oscilar, describir y poetizar. Así el autor ofrece umbrales de entrada y salida, llegando a importar tanto lo que se dice que hacerlo con ingenio y estilo, como dice Baltasar Gracián, ingenio y estilo. El plano del contenido depende del plano de la expresión, no está disociado. De la misma manera que el mundo es una imagen y la falta de representación también cuenta como imagen. Así como el cerebro para Deleuze, siguiendo a Bergson, no solo proyecta imágenes, sino que él mismo es una. Todo esto para hablar de Bergson. Y hablando de Bergson, y por qué no, haciendo yo una digresión, una proliferación, Bergson como filósofo gana el Premio Nobel de Literatura en 1927. Galardón que bien podría haberlo tenido Marx o Freud, tal vez Foucault también, porque brillan no solo teóricamente, sino por cómo escriben, de una forma exquisita, ¿no?, sumergiéndose en la densidad del procedimiento que no cree en la transparencia del lenguaje, pero que la utilizan describiendo, teorizando y poetizando. Todo esto, temas, formas, autores, menos Freud, que no me acuerdo, no creo que esté, el autor va persiguiendo en este libro sus propios fantasmas. Pienso, ya termino, ¿no? Pienso que Traducciones Malditas es un gran libro, porque se disfruta a un autor que desata documentos y oralidad, y sin olvidar que este es un escrito donde vuelca, nuevamente es una nueva traducción, sus clases, porque quizás, el quizás que también analiza Foucault, dice, ¿cuántas veces que usa quizás? Eso también, nuevamente, desjerarquiza el texto, ¿no?, diciendo eso. Decía que está traduciendo sus clases, antes que nada, porque antes que nada es un profesor, que dando clases también utiliza el enigma de la palabra en su frágil vibración. Es un payador que rima las formas de Macedonio, la ética de la poesía, el taco de billar de Eisenstein, el golpe de dado de Mallarmé, y que sale de la hermenéutica para ingresar a la fenomenología y al revés. En este libro creo que se asume como nunca como profesor, como puede verse en una de las tantas veces cuando desliza una voz externa para cerrar otra larga cita en una arriesgada relación. No se entiende bien, profesor, él mismo lo escribe. Y es que tal vez no sea un profesor que desea enseñar tal o cual cosa, él es otra cosa. Y para eso, para terminar, un ejemplo, ¿no?, sino, hablando de imagen,
el autor, como profesor, no repartiría una fotocopia borrosa, oscura, donde se adivinan solo palabras que además no se ven. Eso, él está hablando de imagen con esa fotocopia, ¿no? Es la imagen de la imposibilidad que pone en juego sus propios límites de visibilidad. El mismo procedimiento que Traducciones Malditas. Una obra donde algo se escapa y se revela, conciencia y lenguaje, imagen y texto, copia y original, arte y filosofía, cielo y tierra, superficie y subterráneo, aquí, allá, y. ¿Qué es lo que sigue? Termina, gracias.